Hello everyone, how's it going? Bueno, soy Marcos Coria y en esta oportunidad quería hacer este video para explicar qué es la sustitución de importaciones. Te la voy a explicar bien fácil, porque José Luis Espert, al hablar de sustitución de importaciones, que esto, que el otro, la gente de a pie de la calle realmente no llegara a entenderlo exactamente de qué se está refiriendo. Entonces, préstenme atención y van a aprender. Me escuchan y aprenden. Se lo voy a explicar bien en un lenguaje entendible. Perfecto. La forma que tienen los países para comerciar o de hacer intercambios y de volverse ricos o pobres, dependiendo, hay dos maneras, ¿sí? Vos tenés una que se llama exportaciones, ¿sí? Y otra que se llama importaciones, ¿sí? Supongamos que este redondito es Argentina. Si Argentina fabrica cosas y vende para afuera, ¿sí? Eso se llama exportaciones. Los que exportan cosas para afuera serían los exportadores, ¿sí? Ahora, sí, la Argentina o gente de Argentina compra cosas de afuera, eso se llama importaciones. Los importadores importan, ¿sí? Esa es la diferencia entonces entre exportación e importación. Muy fácil. Exportar es lo que vendemos para afuera. Importar es lo que compramos de afuera. ¿Estamos? Ahora, muchas veces se da que en determinados países se sustituyen las importaciones. ¿Cómo se entiende esto? A ver, por ejemplo, para fabricar un lápiz, ¿sí? Para fabricar un lápiz, vamos a hacer acá el lapicito. Para fabricar un lápiz se necesita el grafito, que es con lo que se escribe, se necesita la madera y se necesita el borrador. Supongamos que adentro de la Argentina nosotros tengamos el grafito y la madera, pero no tenemos el borrador. Entonces lo que hay que hacer con el borrador es importarlo, ¿sí? Para importar, digamos, vos necesitas comprarle a otro país. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que vienen políticos y te prohíben importar o te ponen un impuesto muy alto a la importación para que vos no puedas comprar esto y encima, digamos, quieren instaurar políticas para fabricar el borrador adentro del país. De modo que ya no sea necesario importar. Por eso se le dice sustitución de importaciones. Vos buscas fabricar todos tus productos, todos los componentes adentro de tu país, de modo que tengas que importar lo menos posible. ¿Se entiende? Eso sería la sustitución de importaciones entonces. Sustitución de importaciones es impedir que la gente importe o reemplazar la producción extranjera por la industria nacional y popular, ¿sí? Al principio, esto de proteger a la industria nacional, ahora explico lo que es el proteccionismo. Al principio, esto de proteger a la industria nacional o de sustituir importaciones puede parecer beneficioso porque los políticos te dicen, bueno, pero genera más cantidad de empleo, genera mayor consumo interno, que esto, que el otro, pero a la larga hace daño al país y a su economía. ¿Por qué? Porque el costo de vida termina siendo más alto y los empresarios nacionales de adentro del país terminan aumentando los precios como a ellos se les antoje, ofreciendo servicios o bienes cada vez de menor calidad a un peor precio, o sea, más caro, ¿sí? Es por eso que adentro de la República Argentina las cosas salen tan encarecidas y afuera salen más baratas. ¿A quién le conviene la sustitución de importaciones? Se llaman así: empresarios prebendarios. Empresarios que hacen prebendas con el Estado, o sea, se unen, se apelotonan al político de turno y le dicen, por ejemplo, este es un empresario nacional, ¿sí? Este es un empresario nacional de acá, de la República Argentina. Entonces, este empresario ve que hay un importador, otro empresario importador, que está comprando de afuera, que está importando. Este empresario está importando de afuera, por tanto trae productos y los vende más baratos. Entonces la gente obviamente le va a ir a comprar a este empresario que es importador. ¿Me siguen? Ahora, este empresario nacional, al ver que este está vendiendo más, a este no le gusta. Entonces lo que este empresario nacional o empresario prebendario hace es
unirse con el político de turno y le dice, protégeme a mí y a la importación metele un arancel. Entonces este la va a tener más difícil comprar y si igual sigue comprando, va a tener que recargar en los productos que venda el arancel. Arancel es un impuesto, arancel a las importaciones se le dice. Entonces, los importadores, cuando compran de afuera, el gobierno, los políticos, les dan un palazo en la nuca con un impuesto alto. Entonces, el importador o el empresario que importa tiene que trasladar, digamos, esa cantidad de dinero a los productos. Por tanto, los vende más caro. Entonces sale ganando el empresario prebendario, ¿sí? Que apelotonándose con el político le pidió que reviente a este otro importador. Entonces, ahora va a aparecer como que el empresario nacional o prebendario vende más barato, lo cual es una mentira, porque ahí es una engaña pichanga. En realidad ahora estamos a merced del empresario y nos vamos a ver forzados a comprar todo lo que él venda y eso es básicamente cerrar la economía, cerrar el país. ¿Se entiende? Cuando nosotros quedamos forzados y obligados a comprar solamente los productos de industria nacional, que cada vez son de menor calidad y de peor precio. Sin embargo, los productos de afuera, si no tuvieran esos malditos aranceles a la importación, nosotros podríamos adquirir productos de mayor calidad y a un mejor precio. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, muy tonto. Esta sillita, un empresario de la industria nacional la vendería a 150 pesos. Pero importada la sillita de mejor calidad, sería de mejor precio. Importada saldría 40. Entonces toda la gente obviamente que va a comprarla importada, ¿no? Ahora, el empresario prebendario se une con el político y le dice, ¿sabes qué? No me gusta que este venda 40, porque yo quiero ganar yo. Entonces agarra y metele un arancel de 200 pesos. Entonces ahora esto pasa a valer 240 pesos. Entonces obviamente ahora la gente va a ver que esto es más barato y compra acá, ¿sí? El tema es que, como les dije, y esto está demostrado, cada vez los productos de industria nacional son de peor calidad a un peor precio. Entonces, básicamente, ¿quiénes son los empresarios prebendarios? Son personas, son empresarios que no quieren competir, que quieren vivir bancados por el Estado. Y si vos no sos bueno ofreciendo un producto, un bien o un servicio de mejor calidad o un mejor precio, tenés que quebrar, tenés que irte a la quiebra porque no servís, porque sos un inútil. Entonces, básicamente, estos empresarios lo que quieren es vivir bancados por el Estado, protegerme de todo lo que viene afuera. ¡Ay, no tengo miedo! Esos son los empresarios prebendarios. ¿Y cómo los podemos identificar? Muy fácil. Presten atención. 1. Están con todos los gobiernos. ¿Viste esos empresarios que siempre están con todos? Militares, con Alfonsín, con Menem, con los Kirchner, ahora con Macri, que siempre aparecen en fotos con los presidentes así aplaudiendo todos los planes y que después siempre fallan esos planes económicos. Bueno, esos son los empresarios prebendarios. Son un reducido grupo de personas. A Guillermo Moreno le gusta decirles los oligarcas. José Luis Esper le dice los empresarios prebendarios, pero son lo mismo, son un reducido grupo de empresarios, de personas que tienen todo el monopolio dentro del país, ¿sí? Y que bajo ese pretexto de la industria nacional y popular, que esto que el otro, ellos nos venden a nosotros cosas cada vez más caras y de peor calidad. Entonces, una manera de identificar empresarios prebendarios es mirar nomás esos empresarios que están siempre con todos los gobiernos, con todos. Otra forma de identificar empresarios prebendarios es decirles, mira, empresario prebendario, te bajo los impuestos para hacerte competitivo y competí. Te bajo los impuestos y competí. Si el empresario prebendario te dice, no, yo no quiero que me bajen los impuestos, por favor, no quiero competir, bancame vos, bancame con subsidios, bancame, sosteneme, protegeme de todo lo que venga afuera, reventalo al importador con impuestos altos. Bueno, ese es un empresario prebendario también. Hay muchos que, increíblemente, empresarios que vos le decís, te bajo los impuestos y competí, y no quieren, no les gusta. Por ejemplo, los empresarios de la CAME, ¿sí?
Yo no voy a decir otros nombres y apellidos porque la verdad que no quiero que me borren este video de YouTube. Tampoco que me crea tan importante. Pero busquen ustedes algo así como puede ser el dueño de Arco, el grupo Macri, puede ser. Son empresarios prebendarios, ¿sí? Bien, y ahora les voy a explicar algo un poquitito más complejo, que es la balanza de pagos y la balanza comercial. No confundir, porque son dos cosas diferentes. For example, you have this. La balanza de pagos es un registro de la cantidad de dinero que entró o salió del país en cuanto a exportaciones e importaciones, ¿sí? Eso lo registran siempre las aduanas, ¿sí? En las fronteras, en los puertos, etc. Entonces, por ejemplo, para imaginarlo así, la balanza de pagos es como un cuadrito que estará en papeles, en una computadora, no sé, pero es un registro exacto de la cantidad de dinero que entra y que sale, la cantidad de dinero que entra por inversiones, por exportaciones o por préstamos. Y también registra la cantidad de dinero que sale por inversiones que se hacen de gente de acá que hacen en el extranjero, etcétera, ¿sí? Entonces, lo podemos imaginar como un cuadrito, ¿sí? Entonces, el dinero que entra por exportaciones, se registra como dato positivo, ¿sí? El dinero que entra por exportaciones y por otras cosas, eso se registra como dato positivo porque es plata que ganamos. La plata que perdemos o la plata que se nos va, como por ejemplo en importaciones y otras cosas, eso se registra como dato negativo, ¿sí? Ahora, vamos a hacer de cuenta que en un año, nosotros, la República Argentina, ganó 200 pesos. 200 pesos, ¿sí? Los argentinos ganamos con exportaciones, por ejemplo, 200 pesos. Y de importaciones gastamos 100 pesos. De acá, de la balanza de pagos, se desprende la balanza comercial. ¿Y qué es la balanza comercial? La balanza comercial es, para explicarlo de una manera que se pueda entender, porque en realidad este es un tema muy largo en los libros y demás, pero yo estoy tratando de hacerlo más fácil para ustedes, los que no entienden nada de economía, por supuesto. La balanza comercial vendría siendo el resultante, o sea, de una operación matemática. A través de la balanza de pagos, vos sabés cómo puede estar tu balanza comercial. La balanza comercial es exportaciones menos importaciones. A partir de esa operación matemática, tú puedes saber si tu balanza comercial tiene déficit o si tiene superávit. Es decir, si te está faltando plata o si te está sobrando plata. Por ejemplo, si de exportaciones nosotros ganamos 200 pesos, ahora le tenemos que restar las importaciones, que es lo que gastamos en un año. 100 acá. Exportaciones menos importaciones, quedaría 100. Nos está sobrando 100 pesos, por tanto, en este caso, nuestra balanza comercial sería favorable o superavitaria. O sea, tenemos un superávit, quiere decir que nos está sobrando guita, estamos ganando guita. ¿Qué pasaría si un año nos va mal y de exportaciones solamente ingresó al país 100 pesos, pero se fueron 200 pesos? Acá habría que repetir la ecuación, ¿no? Hacemos exportaciones menos importaciones. El resultado sería menos 100. Perdimos 100 pesos, nos está faltando guita. Esto sería una balanza comercial deficitaria. ¿Estamos? Entonces, a partir de la balanza de pagos y la balanza comercial podemos ver cómo va un país, su economía, etc. Ahora les quiero explicar
3 beneficios de liberalizar la economía. Aquí vamos. 1. Más importaciones generan mayor cantidad de bienes o servicios a menores precios. Imaginemos si en nuestro barrio solo tuviéramos un supermercado en el cual comprar nuestros víveres. Si de un día para el otro la cantidad de supermercados se cuadruplica, la mayor competencia haría bajar los precios, mejoraría la calidad y ampliaría la variedad de productos para comprar. Claro, el primer supermercadista que tiene el monopolio seguro estaría muy preocupado, pero los consumidores se beneficiarían enormemente. Así que el aprovechador que se tiene que fundir, que se funda, o se adapta y compite sirviendo al prójimo con bienes o servicios de mejor calidad a buenos precios, o que se vaya a la quiebra. A mí me interesa comprar de calidad y más barato. 2. Más importaciones reducen los costos de producción y benefician a las empresas. Contrariamente a lo que se cree, las empresas en Argentina y en el mundo también son consumidoras, por lo que los mejores precios y calidades que pueden conseguir en el mercado mundial potencian su propia producción. Esto en Argentina es todavía más mercado. En el año 2017, por ejemplo, el 76% de las compras al extranjero fueron insumos de producción, por lo que es evidente que si hubiese menos trabas al comercio, menores serían los costos que deberían enfrentar las empresas del país. 3. Más importaciones promueven la eficiencia y la innovación. Los países más abiertos al comercio son 8 veces más ricos que los cerrados. Una economía más abierta implica mayor competencia, lo que incentiva al dinamismo y a la creatividad de los empresarios para servir mejor a los consumidores. Y como chapa, parémosla con ese mito de que liberalizar la economía destruye el mercado interno, porque no es así. Eso es un mito. Lo que destruye el mercado interno en todo caso es tener un tipo de cambio fijo, o sea, pisar el precio del dólar y luego devaluarlo. ¿Sí? Y segundo, tener una presión fiscal alta relativamente para bancar semejante tamaño de estado elefantiásico. Por ejemplo, en la época de los militares con Martínez de Hoz y en los 90 con Menem, ante una leve apertura o liberalización de la economía, todas las industrias nacionales se fundieron, o sea, terminaron pagando los platos rotos todos por culpa de unos pocos. Eso es porque el Estado no les dio competitividad. Si se hace una apertura de importaciones de manera cuidada, no hay nada de qué temer. Los pasos para terminar con la pesadilla de precios galopantes en todos los bienes y servicios en el país son comerciar, competir libremente con el resto del mundo, intercambiar bienes y servicios de modo que los habitantes o consumidores en su soberana decisión determinen a quién castigar y a quién premiar con su voto. Y ese voto es decidir a quién comprar, básicamente. En resumen, para comprar todo más barato tenemos que liberalizar las importaciones y nosotros ponernos a producir cosas para vender afuera, al resto del mundo. Corta, los países que prosperan lo hacen con sus economías libres. Y en cuanto al cuentito este de que no, pero que si todos compran más barato, los otros pobres empresarios prebendarios se van a fundir y todos sus empleados se van a quedar en la calle. Bueno, flaco, mira, míralo desde este punto de vista por un momento. Las personas, al comprar más barato algo, ahí les va a sobrar capacidad de compra para ir y gastarlo en otro sector de la economía. Entonces así la rueda de la economía se empieza a reactivar otras industrias y ahí el desempleo irá poco a poco a la baja. Así lo hicieron muchos otros países. Si esos países pudieron, ¿por qué nosotros no? ¿Qué somos? Extraterrestres. Así que basta con el verso este del neoliberalismo, del que, ay no, que hay que apoyar la industria nacional, ni que 8 cuartos las pelotas la industria nacional. ¿Hasta cuándo los argentinos van a seguir quejándose de que dentro del país todo sale carísimo, pero a la primera oportunidad que tienen rajan para Paraguay o a Chile para adquirir cualquier producto que puedan más barato? ¿Somos tontos o nos dejaron caer de cabeza al piso cuando éramos bebés? ¿Querés conocer un típico empresario prebendario? Acá te lo presento. Manuel Savio. Fue militar de alto rango, muy amigo de los presidentes Jaime Ortiz, que estuvo en el mandato desde el 38 al 42, y de Juan Domingo Perón, que estuvo en el mandato desde 1946 hasta el 55. Ambos presidentes le concedieron por ley
empresas como fábricas de artillería, empresas mineras, forestales y siderúrgicas, creadas con dinero de impuestos. Esta clase de empresarios, prebendarios, empezaron a florecer por montones en las décadas del 30 y el 40, cuando se empezó con este verso de la sustitución de importaciones. Son empresarios que cazan adentro del gallinero y hacen sus fortunas bajo el ala del Estado. Escuchá con atención cómo este documental zurdo reconoce abierta y orgullosamente su prebendarismo. Escúchalo. Aunque la primera etapa de la sustitución de importaciones dependió en gran medida de la metalurgia liviana, el general Manuel Savio soñó con construir una verdadera industria pesada nacional. Mi padre ha sido una persona que desde que murió se han puesto nombre a escuelas, a plazas, a calles, pero nunca se ha podido explicar con la verdadera dimensión de la obra del general Savio. El contexto es, por un lado, un país que estaba en un proceso incipiente de sustitución de importaciones, de industrialización, y por el otro lado, un contexto en el que la soberanía y el resguardo de la soberanía nacional venía incrementándose. El planteo que se hace en ese momento es, para tener un país soberano hay que tener una estrategia para resguardar esa soberanía. Hacen falta fuerzas armadas. Para que las fuerzas armadas tengan alguna capacidad de acción, hacen falta que estén armadas, justamente, que tengan elementos, que tengan materiales, que tengan insumos. Y ahí hay dos posibilidades: o se compran afuera o se fabrican localmente. El plan del general Savio fue un proyecto político para industrializar el país, orientando su principal actividad hacia el desarrollo de la industria pesada. Su proyecto buscaba alcanzar la producción de materias primas y materiales básicos para la industria manufacturera, que permitieran al país actuar con completa soberanía. Su primer paso hacia la industrialización argentina fue la creación en 1930 de la Escuela Superior Técnica. El general Savio, siendo su director, creó un plantel de 14 fábricas propias, participación en 8 sociedades mixtas y en 9 sociedades anónimas con mayoría estatal. Las potencias dejan de vendernos productos industriales porque reconvierten toda su industria a una industria belicista, pero nos siguen comprando granos, lo que genera que sea una sustitución de importaciones ya en un marco de expansión económica. Para que tengamos una idea, entre 1938 y 1943, o sea, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la población obrera pasa de 760.000 personas a 980.000, solo en 5 años. La guerra va a consolidar ese desarrollo industrial que se venía dando a los ponchazos en la década del 30, va a consolidar cierto sector de una burguesía nacional, va a consolidar cierto sector de una burguesía nacional, va a consolidar cierto sector de una burguesía nacional, va a consolidar cierto desarrollo de un sector del trabajo, que van a confluir junto a cierta parte del ejército y de la clase media profesional en consolidar todo el amplio espectro de alianzas de clases que va a dar origen al peronismo. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido qué es la sustitución de importaciones. Si no entendieron algo, déjenmelo en la caja de comentarios. Yo les voy a atender y con gusto a los que se quieran hacer de los vivos les voy a dar también unas buenas clases de economía. ¿Estamos? Y si no entendieron, se pueden ir a la... Espero que les haya gustado el video y see you later. Argentina ha desarrollado una clase empresaria corrupta, prebendaria, que ha hecho su riqueza y sus negocios al calor casi siempre de algún negocio con el Estado. El sector privado en Argentina competitivo, meritocrático, que se forma, ha quedado reducido a una mínima expresión justamente por esta clase política empresaria. ¿Y por qué digo que de ello o de este hecho se sucede en nosotros? Por lo siguiente. La clase empresaria argentina, la prebendaria, la que tiene realmente presión en los gobiernos, es una clase que ha hecho su riqueza básicamente con dos negocios: con la obra pública y la competencia con la producción importada, con la sustitución de importaciones. Sí, sí. El CEPAL de los 60. Exactamente. Una vez que tú le aseguras, o que tú como empresario te aseguras llenarte el bolsillo
con negocios de construcción con el Estado o porque te han blindado la competencia extranjera, poco te va a importar cuántos impuestos te va a cobrar el gobierno. Vale pues que de la mano de ese hecho se ha montado un Estado de un tamaño tan gigantesco que a los que no son parte de los negocios prebendarios los funde y los haga impuestos. Y hay una segunda cosa que también es hija de la primera, que son una estructura sindical que ha generado verdaderas mafias. Y el empresario, una vez que le blindaste la competencia, a su producción de la competencia importada, no le importa tanto los costos laborales que tiene que pagar para emplear. Entonces, si nosotros logramos ser una economía abierta al mundo, que compita con el mundo, sería más fácil reducir el tamaño del Estado, los impuestos y tener un sindicalismo no tan mafioso como este. Suponete lo siguiente, vos te pones de acuerdo, vos un empresario pedís que te protejan, ¿sí? Del comercio exterior. ¿Por qué? Porque, digamos, es más fácil seducir al político para que te proteja que ganarte el favor del consumidor en el mercado día a día, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué es lo que aparece? Aparece el empresario asociado con el político, donde el empresario y el político... ¿Empresario qué es? ¿Un empresario dinosaurio, decís? Claro, es un empresario que caza en el zoológico. Es decir, vos le cerrás la economía, no compite, entonces ¿quiénes somos los salames que están adentro de la jaulita? Nosotros, que pagamos altos precios por bienes de baja calidad, ¿sí? Entonces vos que te encontrás que ahí hay una asociación entre los políticos y los empresarios que perjudica a la gente. Entonces vos te das cuenta que un empresario, ¿qué incentivos tiene a pagarte un salario alto? Ninguno. Si total lo que está cazando en el zoológico, no necesita tener el mejor capital humano, no necesita ser competitivo, lo único que necesita es estar bien con el político, ¿sí? Y obviamente que hay intercambio de favores para que no tenga que competir. Entonces vos como trabajador te ves perjudicado frente a esa situación, ¿qué haces? Te vas a otra empresa. Entonces otra empresa te pagaría un salario acorde a tu productividad, acorde a tu capital humano. Ahora, ¿qué pasa si la otra empresa también es un empresario? También está en la lógica fascista. Decís que todo se va estancando. La semana pasada hablé con un empresario de una de las empresas más grandes de la Argentina. Del mundo. El mundo no destruye empleo. Si empezamos a importar, tengo que echar 1.600 personas la semana que viene. Ajá. ¿Y qué hizo ese empresario durante la etapa en la cual podía cazar en el zoológico? Porque Cristina le puso que si por ella fuera no se podía importar un clavo. Y para importar tenías que presentar una declaración jurada. Eso es verso. Pero es mentira. ¿Qué ofrece? O sea, ¿qué quiere decir? Que en un empresario argentino, si no cazan el gallinero, no puede producir. ¿Vos te crees cómo progresan las economías del mundo? ¿Cerrando la economía de la competencia importada? No, no es así, es al revés. Las economías que progresan están completamente libres al comercio. Bueno, el mundo que progresa no es un mundo que haga la cosa cavernícola que hacemos nosotros de cerrar la economía a la competencia importada para que nos casen en el Pero, José Luis, hay industrias que no pueden competir. Por eso ¿Qué haces con las decadente? industrias que no pueden competir? Por ejemplo, la industria textil. Sí. Obviamente va a ser mucho más barato ropa hecha en India, en China, que la ropa hecha acá. Digamos. Hay una industria que no puede competir mano a mano con el ¿Sabés cuántos producto países importado? hay que hacen lo que hacemos nosotros en la industria textil? Ninguno. Salvo nosotros. ¿Y pero qué haces con Anda esa industria? Chile, ¿La anda destruís? Colombia, anda Perú. ¿Sabés qué hacen en esos países? Primero, no hacen lo que hacemos nosotros. De tener aranceles a la importación alucinantes o declaraciones juradas para importar alucinantes. Lo que sí hacen, que tampoco hacemos nosotros, es tener un fisco que sea pagable. Hoy los impuestos en Argentina son salvajes. Obviamente que la ropa también va a ser cara por eso. También es cara por los aranceles que tiene para importar. Y también es cara porque no hay competencia. Entonces vos, si haces un Estado gigantesco que requiere de cobrar impuestos de manera salvaje y de manera indirecta, obviamente que las cosas van a ser caras en general. Y si además proteges, también va a ser cara. Por eso la gente se va a... ¿Pero qué haces con la mano de obra no calificada? Porque este país tiene mucha mano de obra no calificada. Vos no solo tenés en la industria que compite con importaciones. No le compren más en cuento a los que compiten con importaciones. Estamos con este cuento hace 70 años. Pero bueno, terminan todos con el caballo juntando cartones. ¿Cómo? Terminan todos con el caballo juntando cartones. Pero no es cierto eso. Pero, de nuevo, vos tenés que las economías que viven abiertas al comercio como Chile, Perú, Colombia, Australia, Nueva Zelanda, tienen los niveles de miseria que tenemos nosotros. La miseria nuestra es por justamente el Estado presente y la sustitución de importaciones. Es al revés del cuento que nos meten o que te meten.
es súper aberrante. Un tipo que está diciendo, el problema es que la pongas a competir. Es decir, que en el fondo, si él fuera empresario, no sería empresario, sería un empresaurio, porque sería el típico empresario prebendario que estaría buscando vivir sostenido por el aparato represivo del Estado, ¿no? O sea, una cosa, digamos, que ha llevado al fracaso a la Argentina, pero en todos los lugares. O sea, en todos los lugares se considera que la competencia es buena. Para este hombre la competencia es mala. Es decir, digo, si vos no servís al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio, vos tenés que quebrar por inútil, porque no servís, ¿me entendés? Argentina tiene que hacer el cambio de 180 grados que hace muchas décadas que se niega a hacerlo. Se niega a vivir del comercio con el cuento de la sustitución de importaciones, cree que si tiene un Estado pagable la gente queda sin derechos, cree que si no hay déficit fiscal no hay reactivación y cree que con sindicatos como los que tenemos, si no estuvieran esos sindicalistas o esos sindicatos, el empresario nos devoraría. Pero todas las cosas que vos querés tocar, cualquier cosa que toques, se para el país, explota todo. Sin duda que es cierto lo que decís. Ahora, yo creo que debería haber algún político que si tiene alguna conexión con la sociedad, y esta corporación política claramente no la tiene, si no Argentina sería otra cosa, debería haber un político que políticamente se inmole diciendo la verdad. Y que si pierde una campaña presidencial o si se cae su gobierno por decir la verdad, alguien va a recoger la posta algún día. ¿Qué tendría que hacer un presidente o una presidenta con huevos para arreglar a la Argentina y dejar los versos y las mentiras que tenemos de hace 1000 años? Las cosas que tendría que decir ese héroe serían: señores, se acabó el curro de la sustitución de importaciones, basta de venderle a la gente las cosas que son 10 veces más caras acá que afuera, basta de eso. ¿Hasta cuándo lo van a seguir vacunando al pobre tipo con el bolsillo? Segundo curro, el del tamaño del Estado, ya te lo dije antes. Basta de este tamaño del Estado, que a la gente de laburo se la come, es como una trituradora, no le da nada, y como encima tiene déficit, cada tanto le prende fuego al país, basta de eso. Eso es lo que debería decir ese héroe anónimo, ese político que piense realmente en el país y no en ganar elecciones y después cuando ganan, gobiernan para ganar elecciones. La apertura de la economía, sí. Que el empresario... Porque acá hay un gran cinismo. ¿Por qué el empresario no tiene, el que compite con importaciones, ¿no? En general, no tiene ningún problema en que el dólar esté atrasado? ¿Sabe por qué no les importa el dólar atrasado o que el dólar esté caro? Por todo el proteccionismo que hay y que eso lo paga la gente con su bolsillo. ¿Vos tenés que a la gente no le cuesta todo el proteccionismo que hay? Todos los sectores se protege acá, aluminio, calzado, textiles, juguetes, etcétera. ¿Le cuesta? Esa plata que la gente destina en gastar en cosas que podrían comprar afuera mucho más baratas, reactivaría otras industrias. Mirá, la industria automotriz. No, la industria La industria automotriz, mirá, Chile importa todos los autos. Vos ves una crisis social en Chile que importa todos los autos. Uruguay lo mismo. Australia acaba de cerrar la última empresa que fabrica autos. ¿Dónde están las crisis sociales en esos países que han decidido? ¿Es más barato afuera un auto? No importa. Se dedican a las cosas en las cuales son eficientes. Argentina es una mina de oro. Acá hay una confusión. Pensar que si vos te abrís al comercio, el país desaparece. Todo lo contrario. Los países que se han abierto bien al comercio, por eso acá las reformas tienen que ser hechas todo al mismo tiempo, les ha ido bárbaro. Nosotros, cada vez que abrimos el comercio, ¿qué hacemos? Baratamos el dólar. Una encuesta que me impactó mucho de Jorge Giacobbe decía, si no me equivoco, que el 38% de la gente o cree que el país no tiene solución o que no apareció la persona que pueda darle solución a los problemas. Se tomó la deuda para que la fuguen los amigos del poder, ¿es verdad? Primero, los amigos del poder hacen negocio con todos los gobiernos en esta Argentina prebendaria y eso es lo que hay que desactivar. ¿Sí? Vos al empresario lo tenés que poner a competir con el mundo y sacar al Estado de ese rol. El Estado está para devolverle los impuestos que la gente paga bajo la forma de bienes que el sector privado nunca proveería de manera eficiente, como justicia, diplomacia, seguridad y defensa. Para eso está el Estado. No está ni para dar subsidio a trochimochi, ni para dar empleo, como agencia de empleo. Está para tener empleo, para producir bienes públicos, no para dar empleo en sí mismo. Entonces vos a todo ese empresariado lo tenés que poner a competir. Entonces,
Los amigos del poder siempre lucran con todos los gobiernos. Esto no es un tema de Macri, había amigos del poder con Cristina, vaya si lo sabía, están todos en los cuadernos. Y antes con el gobierno Menem también lo subo, así que ese eslogan de la izquierda es más berreta que la berretada, porque siempre hay amigos del poder en esta Argentina decadente que lucran. O sea, eso no es el cambio. El cambio respecto de Cristina, en todo caso, habrá sido que tomaste deuda y como consecuencia que de afuera un día te cortaron el chorro, hubo pánico y hubo una corrida, pero la gente fue la que ahorró dólares. O sea, es como que los amigos del poder siempre lucran. Los aplaudidores, hay que ver las fotos de la historia. Están aplaudiendo casi siempre los mismos. Pero siempre, por eso voy a decir, le ponen el micrófono a alguna gente que aplaudió, a Menem, a De la Rúa, a Rodríguez Sá, aplauden a todos estos tipos. Bueno, ese es el empresariado que le hace daño al país y le hace daño a la imagen del empresario. La Argentina tiene empresarios muy dignos, que no sabe cómo la pelean para sobrevivir en este contexto de tasas de interés que te fulminan, costos laborales que te fulminan, un Moyano que vive gatillándote en el sentido figurado, por supuesto, con las medidas que toma, los paros, etc. Quiero dejar un legado en esta vida. El legado de que hubo alguien que se paró y dijo con toda claridad: señores argentinos, acá hay un sistema que nos devora, hay que terminarlo, porque si no esto va para mal y va para mal en serio. ¿Vos te hubieras imaginado a tu querida Rosario prácticamente tomada por los narcos cuando tenías 15? Bueno, Luis, pasó eso. ¿Sabes por qué pasó, Luis? Porque hay un sistema que lo único que produce es creciente miseria. Tenedlo presente esto. Nosotros tenemos un sistema que funciona hace 80 años, por eso ya se ha hecho carne nuestro. Probablemente estamos tan enfermos como sociedad que es muy difícil salir, como sociedad. Yo quiero dejar un legado. Hubo alguien que dijo, se paró y dijo: esto no va más, señores, hay que hacer esto, con toda claridad, pero con toda claridad.